ese tema es parte de la prédica. O sea, nosotros tenemos que entender y saber claramente hacia dónde vamos, cuál es nuestro destino final y cómo cada día vemos que se está acercando la venida de Cristo. Y que, como decíamos con mi esposa, ojalá que nos coja confesados, ¿sí? Que nos coja confesados, porque si no estamos rectos, ay de nosotros, ay de nosotros. Lo que viene es algo terrible. Entonces, mira, cuando justamente en el retiro pasado, el sitio de retiro está en una finca, ¿sí? Y cuando uno pone el GPS no siempre acierta. Muchas veces nos perdemos porque el GPS trata de ubicar con satélite y todo eso. Y para llegar a la finca hay dos caminos, el correcto y el incorrecto. Sí. El correcto hay que dar una vuelta y pasar por debajo de una avenida y llega, ya lo conocemos. Pero a todos nos ha pasado que el GPS nos lleva por un camino y por al final un sendero donde el coche no puede pasar. Y en el retiro pasado, mis hermanos, mis colegas, mis consiervos, personas que ya han ido varias veces, se equivocaron y se fueron y ya era noche y estaba lloviendo y se fueron por el camino equivocado y terminaron que el coche se enterró allí en el lodo y tuvieron que salir, empujar y llegaron al retiro todos llenos de barro y todo eso, ¿sí? ¿Por qué les cuento eso? Porque por más listos que somos nosotros, no siempre escogemos el camino correcto. Por más listos que somos nosotros, no queremos pensar que vayamos para el cielo y de pronto nos encontremos en otro sitio. Y lo que nosotros, por eso, lo que Dios quiere y lo que nosotros le decimos a las personas es, estén seguros que estamos en el camino correcto. Y el camino correcto es solo Jesús. Jesucristo es el único camino, pero para estar en ese camino hay que hay que ser obediente y cumplir unos mandatos, etcétera, etcétera, que ustedes ya lo saben. Menos mal que aquí todos ya lo saben. Entonces, vamos a abrir la Biblia en Juan 3:16. Esta cita la conocemos todos. Gracias a Dios que la conocemos todos, ¿sí? Juan 3:16. Y dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la esencia de la palabra, la esencia del cristianismo. La humanidad estaba perdida. Y de pronto se reunieron los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Entonces dijo Jesús, yo voy a morir por la humanidad para que nadie se pierda. Escuchadme, no estamos hablando de bendición, no estamos hablando de comida, no estamos hablando de ropa, está hablando de salvación. Salvación para que nadie se pierda. Y entonces hay unas pautas que Dios ha colocado y unas normas, pero lo importante que hay que entender es que llegará el momento. Puede uno morir joven, al menos yo ya no morí joven. Sí, puede morir, la muerte puede llegar en cualquier momento. Y entonces, ¿qué pasa después de la muerte? Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Esto de la muerte, después de la muerte, dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres. ¿Para quién está establecido?
para los hombres. Y cuando está hablando de hombres, incluye a las mujeres en la Biblia, ¿no? Cuando eso no existía el feminismo así como ahora. Entonces, los hombres y las mujeres, no. Está establecido para los hombres que creen y para los que no creen, para los listos y no para los no listos. Está establecido que mueran una sola vez. O sea que no va a haber reencarnación, no va a haber otra posibilidad, no va a haber otra opción. Y después de esto, el juicio. Está establecido para los hombres y para las mujeres que mueran una sola vez y después de eso va al juicio. Incluso dice la palabra en algún texto, dice que Jesucristo es nuestro abogado. Pero va a haber un juicio y en el juicio vamos a responder por lo que hicimos y por lo que no hicimos, por lo malo que hicimos. Y dice que al final dice que se abren los libros y el que no esté inscrito en el libro de la vida va directamente al infierno. Dios nos está hablando, se está prendiendo una campanita de esa ámbar, que viene el juicio, que viene el juicio. Y luego dice en Filipenses 3:18, nos está hablando, Filipenses 3:18. Podemos mirar aquí, españoles, colombianos, bolivianos, en otro vamos a decir que de República Dominicana, en Cabra hay personas de Honduras. Ese es el sitio donde nosotros nacimos. Pero eso se vuelve secundario cuando entendemos que nosotros como hijos de Dios tenemos una ciudadanía. ¿Y de dónde es nuestra ciudadanía? Dice así, 3:18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Está hablando de que si las personas solamente piensan en qué comeremos, qué vestiremos, y que si estamos pensando en todo lo terrenal, solamente en lo terrenal, somos vergüenza para Dios. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú vas a viajar, cuando tú vas al aeropuerto, tú tienes que presentar un pasaporte. Yo soy español, yo soy español. Y si todavía no tiene papeles, yo soy de Colombia. Sí. Entonces, es eso. Entonces, pero tiene que presentar un pasaporte. Pero igualmente, cuando nosotros lleguemos al cielo, vea, este es mi pasaporte, soy comprado por la sangre de Cristo. Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador, y yo pertenezco al reino de los cielos. Y si usted presenta su pasaporte, dice, siga para adelante. Entonces, es importante entender que nosotros, nuestra ciudadanía final, ¿sí? En la Iglesia Católica hablan de que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Y realmente nosotros solo estamos de paso en la tierra porque nacimos y vamos rumbo al cielo. Y entonces nuestra ciudadanía al final de todo, ¿sí? Y lo dice la Biblia, ya no hay más judío, ya no hay más griego, ya no hay más español, ya no hay más colombiano, nuestra ciudadanía es del cielo. Entonces, denle un aplauso al Señor, que eso me ha gustado. Aleluya. Y aquí viene uno de los temas. ¿Quiénes son realmente los ciudadanos del cielo? ¿Quiénes son realmente los que son hijos de Dios? A nosotros nos enseñan de que todos somos hijos de Dios y que a Dios nos creó a todos, por lo tanto somos hijos de Dios, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que nosotros somos criaturas creadas por Dios. Y que dice así, Gálatas 5:21, Romanos 8:13.
Romanos 8:13. ¿Quiénes son realmente los hijos de Dios? Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y luego dice en el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, no lo que a mí me parece o yo quiero interpretar la Biblia, me acomodo, no. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos somos los hijos de Dios. Y dése un aplauso porque ustedes son guiados por el Espíritu, son hijos de Dios. Y si todavía tiene dudas, estamos a tiempo, ¿no? Dice Espíritu Santo, ven, háblame, guíame, dirígeme. Es que es tan bonito que dice que el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo nos enseñará a orar. El Espíritu Santo nos mostrará la palabra. Entonces estamos a tiempos de pertenecer al reino de los cielos y ser realmente hijos de Dios, ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, la palabra es tan clara. Nosotros le decimos a las personas, si usted quiere entender la palabra, pida revelación del Espíritu. Pero hay veces que no se necesita ni revelación para entenderla. Hay veces dice que hasta los niños le entienden. Vamos a Gálatas 5:21. 5:21 y está diciendo quiénes realmente entran al reino de los cielos. Está hablando, dice aquí, envidias, está hablando de una serie de pecados, una serie de esto que los borrachos, los hechiceros, los fornicarios, etcétera, 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 no entrarán al reino de los cielos. Y dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y antes hay otra serie de pecados, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, hermanos, hay una lista de pecados: fornicación, adulterio, mentira, robos, orgías, etcétera. Todo eso que dicen en Gálatas, usted lo puede leer en su casa después. Dice, los que practican, escúcheme, los que practican esas cosas no heredarán el reino de los cielos. Es decir, que viene el arrebatamiento y se quedan. Que no heredarán el reino de los cielos. ¿Lo dice el pastor? No, lo dice la palabra. Dice que esas personas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, por eso es importante tener la maleta preparada, estar todo bien, porque si se acerca el fin del mundo, nosotros, y mira, y una cosa que a mí, y lo he hablado con ustedes y con los hermanos, a mí una cosa que me preocupa, yo creo que yo voy para el cielo, ¿sí? Y a lo mejor vamos a decir que todos ustedes van para el cielo, que viene el arrebatamiento y no se queda sino el escritorio y la cámara mirando, filmando cómo nos vamos para el cielo. Pero ¿y nuestras familias? ¿Y nuestras familias? Si la palabra dice que serás salvo y tú y toda tu casa, entonces la promesa, tenemos que luchar para que la promesa se cumpla. Mira, hay dos textos en la Biblia que a veces la persona los recita, son diferentes. Creo, uno dice cuando Pablo y Silas estaban cantando en la cárcel y de pronto hubo un terremoto porque hubo canto y entonces el carcelero se dio cuenta que no se habían escapado ninguno y dijo, ¿qué hemos de hacer para ser salvos? Le dijo el carcelero a Pablo y a Silas y Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Eso qué es? Una promesa. Una promesa. Ahora, pero en el libro de Josué,
creo que en el libro 25, creo que en el 25 es que, no, 24, creo que 24, 15, miremos a ver si es ese. Está el pueblo llegó a la tierra prometida y se contaminó. Después de ya un tiempo se infectó, empezó a seguir a los dioses de los amorreos, de los heteos, de los fereceos, a dioses diferentes, ¿sí? Y entonces Josué llega y dice, pueblo, ustedes están contaminados, ¿sí? Necesito que se vuelvan al Dios Todopoderoso, necesito que se vuelvan a Jehová de los ejércitos. Y resulta que les dice Josué, mira, yo no sé ustedes qué van a hacer, pero yo sí lo tengo muy claro. ¿Qué número es? 24:15. Póngalo, por favor. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo. Uy, 24:15. Uy, perdone, yo pensé que era el 15. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río Jordán, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Es una promesa? No. No es una promesa, es una decisión. Es una decisión que tomó Josué. Y dijo, mira, ustedes están equivocados, ustedes están no sé qué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y entonces nosotros tenemos que tomar esa promesa, tomar esa decisión de decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si nosotros tomamos la decisión, empieza usted a proclamar que su casa va a servir a Dios, y vendrán su marido, vendrán sus hijos, vendrán sus padres, vendrán sus hermanos, y llegarán todos a servir a Jehová. Mira, hemos hablado mucho en estos días con algunos hermanos y con mi esposa y con mi hijo. Hay un problema en la creación. Dios no creó robots. Dios creó personas con libre albedrío. ¿Qué es libre albedrío? Que yo puedo hacer lo que se me da la gana. En otras palabras, ¿sí? Sí, yo tomo mis propias decisiones. Entonces, por eso la gente dice, yo voy a fumar droga. ¿Listo? ¿Quién toma la decisión de ir a la droga? Él, la persona, no Dios. Dios te dio el libre albedrío. Luego dice, yo voy a tomar la decisión de robar porque necesito dinero. ¿Quién tomó la decisión? Dios. No, la persona toma la decisión, Dios le da. Dice, y en otro texto dice, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoja la bendición para que vivas tú y tu descendencia. Entonces nosotros tenemos que escoger hacia dónde nos vamos, hacia el cielo o hacia el infierno. Está ahí la salvación, no vale, es gratuita, pero yo soy el que escojo yo determino, las personas determinan si siguen a Dios o siguen a Satanás. Las personas escogen si siguen a Dios o siguen al pecado. Y entonces cuando Josué dijo, ustedes están para el Dios de los amorreos, el Dios de no sé qué, dice, pero yo he tomado una decisión, dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Es la decisión que tomó Josué y la decisión que Dios nos pide que tomemos. Vuelvo y les digo para que entendamos. Dios nos pide que tomemos la decisión de que yo y mi casa serviremos a Jehová. Denle un aplauso al Señor. Ahí, es así. Entonces, vuelvo y digo, la promesa está. La promesa de Dios dice, si sigues a Jesucristo serás salvo tú y toda tu casa. Pero la decisión la toman las personas. Las personas toman la decisión de seguir a Cristo o no seguir a Cristo. Esto no hay que ser muy inteligente para saber que allá afuera hay mucha gente que han decidido no seguir a Cristo.
Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que determinar que mi casa y yo serviremos a Jehová. No solamente yo, sino mis hijos, mis primos, mis hermanos. Y el Señor nos ayudará para que toda la generación llegue a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque se acerca el tiempo de la venida de Cristo. Y hablando de tiempo, la gente dice, eso de que Cristo viene ya me lo he escuchado muchas veces. Eso ya está muy trilladito. Eso ya, ¿sí? Yo creo que ya no va a venir, dice la gente. Porque eso de que Cristo viene, y realmente yo llevo 20 y pico años en el Evangelio, siempre he escuchado que ya va a venir, ¿sí? El problema es que los tiempos los decide Dios y para Él un día pueden ser 1000 años o 1000 años un día, dice la palabra. Entonces, están todos preguntando, Tesalonicenses 4:16, dice, y bueno, ¿y por qué no viene el Señor? ¿Y por qué no viene el Señor? ¿Y por qué no? Yo creo que ya no viene. Y entonces viene una respuesta, sí. Dice, el Señor, perdón, no era, sí, déjala ahí, Tesalonicenses 4:16 está hablando de la venida del Señor, ¿sí? Sí, dejemos 4:16, sí. Tesalonicenses 4 está hablando de la venida del Señor. Dice, ¿cómo va a venir el Señor? ¿Cómo va a venir el Señor? Y aquí nos explica cómo va a venir. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo viene el Señor? Con voz de mando, o sea, con poder. Viene, que yo digo, sí. Y si luego dice, con voz de arcángel. ¿Qué es un arcángel? El que manda en el cielo, el que tiene autoridad, el que es. Y luego dice, y con trompeta de Dios. O sea, ¿qué es la trompeta? Está donde todo el mundo lo va a escuchar. Todo el mundo va a escuchar la trompeta. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esa es lo que nosotros estamos esperando, la segunda venida de Cristo. Lo estamos esperando, lo estamos anhelando, lo estamos deseando, que venga por nosotros, que venga por nosotros. Y como decía al principio, los tiempos son malos y está esto cada vez mostrando que la venida está más cerca. Entonces, no es de extrañarnos. Mañana no va a venir, pero a lo mejor pasado sí. A lo mejor en un mes, a lo mejor en 6 meses, a lo mejor en un año, en 2. No lo sabemos. ¿Quién lo sabe? Solamente el Padre sabe cuándo va a venir. Y entonces, por eso nos dice que no nos sorprenda la venida de Cristo. Y ahora sí vengo a la parte que yo les estaba diciendo, segunda de Pedro 3:9. Hablan de que va a venir Jesús, hablan de que va a venir, eso ya es mentira. Y entonces aquí está diciendo el Señor dando una explicación de por qué no ha venido. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué está diciendo? Que Él no viene, que Él está tardando, ¿sí? Dice que primero que todo porque es paciente con nosotros. A veces dudamos, a veces sí, a veces no. Dice, yo tengo paciencia para venir. Dice, no queriendo que ninguno perezca. El Señor no quiere que ninguno se pierda. Que nadie, ni yo, ni mi familia, ni nada, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Ahora, cuando se trata de decir, todos somos buenos, y aquí también todos somos buenos, y en la calle también todos son buenos, pero no se trata de eso, sino que nosotros tenemos que proceder al arrepentimiento, es decir, aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador y cumplir sus mandatos, cumplir sus preceptos. Como dice,
Dice que cuando uno llega a Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Y qué dice? Yo pongo delante de ti el bien y el mal, el camino de bien y camino de mal. ¿Y qué dice? Escoja camino de vida para que vivas tú y toda tu casa. Así que, hermanos, qué bonito sería lo que dice la canción de Averly Murillo. Te esperaré sin manchas, con vestiduras blancas, ¿sí? Qué bonito sería. Y yo no me quiero quedar. Yo no me quiero quedar. Y Dios no quiere que ninguno se quede, porque dice aquí que está esperando que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Está esperando, el Señor está esperando eso y está diciendo que Dios murió por todos nosotros, por ti y por mí, por su familia y por mi familia. Entonces nosotros tenemos que ponernos las pilas, andar con las pilas puestas y decirle, Señor, yo voy a hacer las cosas lo más recto posible. Mire, hermanos, nosotros y muchas iglesias hablan de bendición, hablan de todo eso, de sanidad, de liberación, y nosotros somos los primeros en que lo hablamos. Claro, el Señor quiere sanidad, quiere bendición, quiere liberación, pero por encima de todo el Señor quiere salvación. Salvación, salvación, ¿sí? Usted lee los milagros de Jesús y parece que Jesús fuera en otra dirección, ¿sí? Ay, Señor Jesús, sáname, sáname. Y dice Jesús, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. ¿Sí? Pues sí, lo sanó, pero lo más importante que quiere el Señor es salvación. Salvación, salvación para ti, para tus hijos, para su casa. Y eso es lo que Dios quiere llamarnos hoy la atención, que no debemos perder el norte, que no debemos pensar de que sí, todo es importante, comer es importante, ducharnos, vestirnos bien, tener familia, casarnos, todo eso es muy importante y es parte de la prosperidad, es parte de la bendición de Dios, pero no podemos perder la visión de que somos ciudadanos del cielo y que nosotros vamos es para el cielo. Para el cielo, digan amén y denle un aplauso al Señor. Así es, así es.